Muy buenos días, estimados colegas legisladores, compañeros directivos de los consejos estatales, secretarios de Desarrollo Económico. Yo me veo muy honrado de estar acompañado el día de hoy en el Presidium por notables personajes de la vida política, pero sobre todo la vida de la ciencia en México. Enrique Villa Rivera, quien es un querido director, exdirector del Instituto Politécnico Nacional, que hizo historia en su momento y que todos reconocemos como un extraordinario científico y también como un excepcional administrador, ¿no? O sea, creo que se quedó un poco corto Juan Pedro Laclet al decir que estaba en buenas manos la ciencia. Creo que la ciencia está en manos de quien debe de estar, de gente que ha trabajado toda su vida en estos temas. De Juan Pedro Laclet, que también es un científico que ha desarrollado las tareas a veces difíciles de reunir a los usuarios, así está contenida la definición en el foro consultivo, pero sobre todo a los actores de los temas de la política científica y tecnológica en el país. No es fácil, y reunir en un crisol como este, yo creo que es un apoyo fundamental en la definición de los temas de ciencia y tecnología en el país. A Pedro Mata, con quien he compartido también a lo largo de estos años, porque él ha sido también director del Consejo Estatal de Ciencia de Michoacán, pero además ha sido parte de la directiva durante mucho tiempo de la red de consejos estatales. Muchas luchas que tienen que ver con el tema presupuestario, con el tema de ley, con la discusión general de los temas que creo deben ser temas prioritarios a nivel nacional. Y a mí me da mucho gusto, estimadas compañeras y compañeros, sobre todo los legisladores y los responsables de los consejos estatales, porque muchas veces cuando uno en la labor legislativa inicia e empieza el reparto, así es un reparto de las comisiones en los congresos, las comisiones menos peleadas, algunas de ellas pueden ser las comisiones de ciencia o la comisión de cuestiones territoriales, y las más peleadas son, por supuesto, que la de presupuesto, la de Hacienda, la de Gobernación, las que tienen que ver con la vida política y el asunto del presupuesto. Esas son las más peleadas. Sin embargo, yo siempre he pensado, y los últimos 5 años como legislador en la Cámara de Senadores, me ha enseñado que no necesariamente las más peleadas son las que pueden ser las más productivas e incluso las más importantes para el país, o, en su caso, para los estados. Porque los temas de educación, los temas de ciencia, los temas de salud, los temas que van directamente involucradas a la idea de construir el futuro, están en esas comisiones. Entonces, cuando recibes la encomienda de estar al frente de una comisión de ciencia y tecnología, en algunos casos hay estados donde se tiene también la comisión de educación, es realmente un espacio trascendental de enorme importancia, y por supuesto, si se retoma como debe de ser, de trascendencia enorme para la vida del país o para la vida del Estado. Porque cuando un responsable de las comisiones de ciencia, tanto a nivel federal como a nivel estatal, asume el tema como un tema prioritario, entonces depende mucho también de la capacidad política, de la capacidad de negociación, de la manera de relacionarse con la comunidad científica, tanto del país como estatal, para que su trabajo rinda frutos. Y créanmelo, estimadas compañeras legisladores y legisladoras y legisladores de las comisiones de ciencia, el tema
da para mucho, y para muchos años y para mucho tiempo, pero también para mucha trascendencia. Cuando se asume como tal, como prioritaria, porque depende mucho del perfil, quien esté al frente de la Comisión de Ciencia es obviamente, y si tiene el perfil adecuado, si él está convencido del tema, entonces se inicia una verdadera batalla por la ciencia. Primero, porque los demás compañeros legisladores consideren a la ciencia y al desarrollo tecnológico y a la innovación como un eje central de la política pública. Eso es lo primero, porque de repente uno se encuentra con que todos los demás temas son prioritarios menos estos que son los que construyen futuro. Entonces, a veces, como legisladores, uno puede creer que las batallas por la ciencia son exclusivas de los académicos o son exclusivas de los empresarios o de los funcionarios del ramo. No, queridas compañeras y compañeros, las batallas por la ciencia y el desarrollo tecnológico también son batallas de los políticos. Yo creo que cuando los políticos asumamos ese tema como un tema que no solamente nos redituará políticamente o finalmente nos dará la trascendencia que requerimos como hombres de político, de Estado, de poder, en ese momento el tema de la ciencia y la tecnología pasará del tercero, del segundo plano que nos tienen los demás compañeros a un primer plano en la política nacional. Yo, la verdad, las invito a dar esas batallas por la ciencia y por el desarrollo tecnológico y la innovación en sus estados. Porque tendrán muchos aliados y casi no tendrán contrarios, porque nadie se opone a estos temas. Tendrán aliados en las universidades, tendrán aliados en la comunidad científica, tendrán aliados en los empresarios que están trabajando los temas de innovación, tendrán aliados en los legisladores federales. Ningún partido político adverso al suyo se opone al tema de la ciencia y la tecnología. Entonces, el tema finalmente será un tema que se convertirá en un tema de Estado. La verdad, yo los invito, queridas y queridos compañeros, a hacer de esa batalla por la ciencia una batalla política en sus congresos, en sus estados, porque bien librada es una batalla ganada. Hay muchos temas. En nuestro ámbito, por ejemplo, Juan Pedro Laclede habló del tema presupuestal. Miren, los legisladores federales que nos dedicamos a la ciencia siempre estamos frustrados por la manera en cómo se da el presupuesto, porque pensamos que no estamos bien tratados como sector por la mayoría de la Asamblea de la Cámara de Diputados y porque es una lucha incansable en contra de los que piensan que la política económica debe ser restrictiva para siempre. Entonces es una lucha constante, pero es una lucha que finalmente hay que librarla y hay que hacerla. En este año yo no quedé satisfecho con el presupuesto público y creo que todos los para ciencia y tecnología, y creo que la mayor parte de los legisladores federales que estamos en el tema, las universidades, la comunidad científica, tampoco lo están. Sin embargo, hubo ciertos avances, pero también tenemos que luchar en otros campos. ¿Y cuáles son los otros campos? Bueno, los otros campos son los estados de la República, los recursos que se pueden adquirir a través de la inversión privada y, por supuesto, como legisladores, empujar iniciativas que pueden aprobarse en todo tiempo, como la iniciativa de los estímulos fiscales para la innovación, que es una iniciativa que resultó ser exitosa a principios de esta década y que por razones de cambiar a un fondo directo para la innovación nos quitaron los estímulos indirectos para la misma. Entonces, una lucha de empresarios, una lucha de legisladores y de miembros de la comunidad científica es retomar el tema de los estímulos fiscales, que podemos aprobarlos en abril o en marzo o en febrero, no necesariamente tienen que aprobarse en noviembre. Entonces es una lucha constante, porque todos tenemos muy claro que la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación es el tema central para poder
construir un modelo de desarrollo diferente en nuestro país. Entonces, estimadas compañeras y compañeros, yo los invito a librar esa batalla. Tienen muchos aliados, a veces uno no los ve, pero cuando empieza a librarlas, ahí está. Ustedes tienen aliados acá en las cámaras federales, tienen aliados en el foro consultivo, en el CONACYT, y seguramente tendrán aliados también en sus estados que los acompañarán en su lucha. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, senador. Realmente nos inspira.